Me llamo Leandro, tengo 54 años y siempre he vivido en este pueblito rural donde todos saben lo que hacen los demás. Aquí, las buenas o las malas noticias vuelan más rápido que un viento fuerte en una tormenta. El viernes por la noche, todo parecía igual que siempre. Regresé de la finca agotado, cubierto de polvo rojo y con el cansancio pegado al cuerpo. Me bañé en el patio, comí el plato que Johanna dejó en la estufa, arroz, frijoles y un trozo de carne de chivo, y fui directo a la hamaca. Aún no eran las 8. Johanna se quedó en la sala viendo la televisión y yo solo tuve fuerzas para decirle: «Buenas noches, mujer», antes de desmayarme como una piedra. O al menos eso pensé. Al abrir los ojos, sentí un frío extraño en la espalda. El suelo era duro, lleno de piedritas, y olía a hierba mojada. Estaba tumbado con los brazos cruzados sobre el pecho, como si alguien me hubiera puesto allí. Me llevó un tiempo comprender dónde estaba. Me levanté lentamente, con el corazón acelerado, y mis ojos se acostumbraron poco a poco a la oscuridad. Fue entonces cuando vi, estaba en el cementerio de S. o Bernardo, así es, en medio de las tumbas, junto a la tumba de un tal Elias Sousa, que murió a los 27 años. Nunca había oído hablar de él. La luna iluminaba el estrecho pasillo entre las tumbas y el silencio solo lo rompía el viento, que soplaba entre las cruces y hacía crujir suavemente la verja de hierro del fondo. Me levanté tembloroso, me sacudí el polvo de la ropa con las manos y me dirigí a la verja. Estaba apoyada contra la pared, sin siquiera cerrarla. La empujé despacio y salí. La calle estaba desierta, solo unos perros durmiendo en la acera. Caminé a casa sin entender nada cuando llegué a la verja. Johanna ya estaba afuera, esperándome. Dijo que se despertó en mitad de la noche y no me vio en la hamaca. Miró a todas partes, pero pensó que quizá me había ido temprano a buscar un caballo al vecino. Lo que no sabía es que yo mismo desconocía lo que había pasado. Inventé una excusa, pero por dentro estaba lleno de miedo y confusión. Nunca he sido de los que andan dormidos, nunca he tenido algo así, y aunque lo fuera, ¿cómo puede alguien cruzar la verja del cementerio dormido? Pasé el sábado dándole vueltas, sin decírselo a nadie. Ni siquiera a Johanna. Me quedé callado, intentando convencerme de que lo había soñado. Pero en el fondo, sentía que no era un sueño. No iba a acabar ahí. El sábado por la noche, recé 2 veces antes de acostarme. Apagué la luz, con el corazón apesadumbrado, pero intentando mantener la calma. Pero lo que pasó después fue aún más extraño. En esa noche, me acosté con el cuerpo cansado, pero la mente a 1000 por hora. La escena de la noche anterior volvía a mí una y otra vez. El suelo frío, la tierra húmeda, las tumbas iluminadas por la luna. Intenté pensar que solo era un susto, algo que no volvería a ocurrir, pero en el fondo lo sabía. Algo me llamaba. Johanna notó mi silencio. Dijo que actuaba de forma extraña. Solo dije que estaba cansado, pero por la forma en que me miraba, supo que no era solo eso. Esta vez cerré todo con llave. Cerré la verja, la puerta e incluso empujé la mesa contra ella. Era como si quisiera asegurarme de que mi cuerpo se quedara allí. Me acosté rezando en silencio, casi pidiéndole a Dios un favor: déjame dormir en paz esta noche, Señor. Pero cuando volví a abrir los ojos, estaba allí en el cementerio. Otra vez, solo que ahora estaba en otro rincón, más atrás, donde casi nadie va, ni siquiera a los funerales. Me encontraba tumbado delante de una vieja tumba, con una lápida desgastada, casi sin nombre. Me desperté asustada, con el corazón acelerado. Miré a mi alrededor sin entender bien dónde estaba, todavía un poco mareada, cuando oí algo que me heló la sangre. Alguien me llamó por mi nombre. La voz era baja, prolongada, y venía de allí, de dentro. Solo recuerdo haber salido corriendo, con el pecho apretado, sudando frío. La verja, como antes, estaba entreabierta. La abrí despacio y salí de allí como si huyera de una pesadilla. La C estaba vacía, en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Al llegar a casa, crucé el patio trasero y vi a Johanna sentada en la silla de alambre, con los ojos muy abiertos. Me miró asustada y dijo: «Te vi salir por la ventana, Leandro, hace unas 2 horas. Intenté llamarte, pero no respondiste. Corrí tras ti, pero cuando llegué a la verja, ya habías desaparecido en la oscuridad». No supe qué decir. Simplemente me senté en el borde de la cama, bajé la cabeza y guardé silencio. Johanna preguntó: «¿Qué pasa? ¿Pero cómo se explica algo así? 2 noches seguidas, despertando en el cementerio». Lo único que pude decir fue: «No me voy».
Johanna me llevan. Por primera vez en años no me replicó, no DOQ. Aaron, tontería, vio en mi cara que era verdad del domingo por la mañana. Fingí visitar la tumba de mi madre, pero fui con otro objetivo. Quería encontrar la tumba donde me desperté aquella última vez. Caminé entre las tumbas hasta encontrarla. Pertenecía a una mujer llamada Adalgisa. Murió en 1979. Nunca había oído hablar de ella. Pero lo que realmente me puso la piel de gallina fue lo que estaba escrito justo al pie de la lápida. No todos descansan. El resto del domingo transcurrió lenta y pesadamente. Intenté fingir normalidad, pero tenía el cuerpo tenso, como si me hubiera sobresaltado y aún no me hubiera recuperado. Johanna evitaba mirarme. Lavaba la ropa y barría el jardín, pero de vez en cuando la veía mirarme de reojo, como si esperara que desapareciera de nuevo por la tarde. Fui a buscar a Seo Aumaru, el sepulturero más antiguo de la ciudad. Un hombre callado y con dificultades para hablar. Ya había enterrado a casi todos allí. Le pregunté por Adalgisa. Se rascó la barbilla, pensó un momento y dijo: Adalgisa, eso fue en los años 70. Decían que se metía en lo incorrecto. Era partera, curandera. Pero había quienes juraban que trabajaba duro. La gente enfermaba de repente. Murió repentinamente. Nadie vio su cuerpo. Fue un entierro en ataúd cerrado. Dijeron que tenía la cara torcida, como si hubiera estado gritando por dentro. En ese momento me temblaron las piernas. Me despedí en silencio y me fui. Cuando llegué a casa, Johanna me esperaba sentada en la hamaca. Me senté a su lado y le conté todo en cada detalle. La voz que me llamaba, la frase en la lápida, la conversación con el sepulturero. Johanna palideció, pero me tomó la mano y dijo: no dormirás esta noche. Me quedaré despierta. Si intentas irte, te llamaré. Y así lo hicimos. Me duché, me acosté y ella se sentó en la silla, apretando el rosario con fuerza. Cerré los ojos sin darme cuenta, y cuando los volví a abrir, allí estaba, en el cementerio. Paró esta vez, dentro de la vieja capilla, abandonada del fondo. Esa a la que ya nadie entra estaba de pie en la oscuridad, mirando el altar roto. El suelo estaba húmedo, el techo goteaba, y de nuevo llegó la voz: Leandro. Pero esta vez parecía que venía justo detrás de mí. Me giré rápidamente, sobresaltado, pero no había nadie. Solo el aire frío y pesado, como si algo me estuviera pegando a la espalda, observándome sin que pudiera verlo. Salí corriendo de la capilla, tropecé en los escalones, me raspé la rodilla y llegué a la puerta. Abierta, como siempre, regresé a casa, sin aliento, sucia, con la cara empapada de sudor frío. Entré por atrás para no despertar a Johanna, pero ella estaba en la silla, durmiendo sentada, con el rosario aún en la mano. Fui directa al baño a lavarme la cara, y fue allí donde lo vi en el espejo. Alguien había escrito una palabra con mi jabón. En el cristal empañado envuelve. Letra temblorosa, como si la hubieran escrito con rabia o desesperación. En mí temblaba la mano. Pasé el brazo con fuerza por el espejo, intentando borrar la palabra, pero seguía ahí. Era como si la hubieran escrito dentro del cristal, ¿sabes? Johanna se despertó con el ruido y vino tras de mí. Al verlo, leyó en voz baja: vuélvanle. Respondí: quieren que vuelva al cementerio, aunque esté despierta. En esa noche, nadie más pudo dormir. Fue entonces cuando comprendían: la tercera noche no sería una simple visita, sería una llamada. Después de eso, en el espejo, la paz desapareció de nuestra casa. Johanna quería llamar al cura de la iglesia, encender una vela, rezar una oración para romper la maldición. Pero en el fondo, sabía que el agua bendita no iba a resolver nada. Me estaba llamando. Pasé el lunes con el sabor a tierra en la boca, con el cuerpo dolorido, como si hubiera llevado una piedra toda la noche. La cabeza me daba vueltas. Pero ¿volver a dónde? ¿Y por qué? A media tarde decidí ir a casa de doña Salomé, una anciana, ya sorda de un lado, que vivía cerca del cementerio. Siempre decían que tenía el don. DESQ. Leen sueños, sienten cosas, ven lo que nadie más ve. Se lo conté todo, de principio a fin. Me escuchó sin sorprenderse. Ni siquiera parecía tener miedo. Permaneció callada, solo mirando, hasta que al final dijo: así se llama, hombre, se llama alma que no ha descansado. Puede ser algo mal enterrado, una promesa olvidada, una tumba removida, o alguien que murió jurando venganza. Cuando es así, el alma elige a alguien para despertar la verdad.
Pregunté qué debía hacer. Me respondió: vuelve, pero regresa despierta. Ve por tu propia voluntad. Toma una vela blanca. No digas nada. Solo escucha. Porque el alma que llama quiere ser escuchada. Regresé a casa con esas palabras clavadas en la mente, como una espina seca en el pie. Al caer la noche, el cielo estaba sin estrellas, sofocante, con ese aire extraño, como si el mundo respirara de otra manera. Joanna intentó detenerme, pero la miré y le dije: es hoy. Si no voy, vendrán a buscarme. A las 11:40 de la noche. Con una vela en el bolsillo y el coraje al límite, crucé la ciudad a pie. La calle junto al cementerio estaba vacía. Los perros habían desaparecido. No se oía ni un ladrido cuando llegué a la verja. Estaba abierta de nuevo. Solo crujía con el viento. Entré y miren. El cementerio parecía más grande que antes. Las lápidas estaban mojadas por el rocío. Y el sonido de mis pasos era apagado, como si caminara sobre tela. Fui a la tumba de Adalgisa. La misma piedra fría. La misma inscripción. No todo es descanso. Encendí la vela. La primera vez, el viento la apagó. La segunda vez, permaneció encendida. Débil, temblorosa, fue entonces cuando lo oí a una respiración lenta y pesada, que venía de detrás de la tumba. Me giré lentamente, con el corazón acelerado. Detrás de la tumba había un agujero, una tumba recién cavada, tierra removida, olor a humedad y podrido, y dentro, dos ojos abiertos mirándome. No era un animal, no estaba vivo. Era ella, la mujer del retrato en blanco y negro. Adalgisa en piel gris, cabello pegado a la cara, boca entreabierta, como si intentara gritar, pero sin fuerzas. Quise correr, pero mis piernas no se movían. A mí miró fijamente y sin mover los labios, susurró con voz: se cansé, metió en mi tumba. Me sacó: ya lo viste, fuiste elegida Wolfmanana, solo tú puedes mostrármelo. Caí de rodillas. La vela se me resbaló de la mano y se apagó. El viento cesó. Todo quedó en silencio. No sé cuánto tiempo estuve allí. Cuando me levanté, el agujero ya había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Regresé a casa, como si hubiera dejado mi alma allí. Joanna me abrazó fuerte, asustada, y solo pude decir una cosa: a la tercera noche. No fue la última, fue solo el principio. El martes, ni siquiera podía levantarme de la cama. Era como si las 3 noches me hubieran quitado todas las fuerzas. Joanna me preparó una infusión de melisa y me puso un paño frío en la frente. Pero sabía que no era mi cuerpo el que estaba enfermo. Era mi alma. Estaba débil por dentro, como si algo me hubiera chupado el espíritu. Pasé todo el día en silencio, con la imagen de ese rostro mirándome desde el fondo de la tumba. Su voz resonaba en mi interior, repitiendo: se metió en mi tumba, me llevó. Lo viste, fuiste elegida, solo tú puedes demostrarlo. Pero ¿quién era ese él? Esa noche ni siquiera esperé a que llegara el sueño. Salí de casa, despierta, con la vela nueva en el bolsillo y una pregunta en la cabeza: ¿por qué yo? Llegué al cementerio antes de medianoche, pero por primera vez en todas esas noches, la verja estaba cerrada. Tuve que trepar por el muro lateral. Entré con el corazón latiendo desbocado, como un tambor en una fiesta santa. El ir adentro estaba quieto, pesado, sofocante, como si alguien respirara a mi lado. Fui directo a la tumba de Adalgisa Wailoqiu-Vaiali. Me hizo un nudo en la garganta. La tierra había sido removida. La lápida estaba desplazada. Había huellas frescas, botas grandes. Y junto a ella, un saco de arpillera roto, con huesos esparcidos por todas partes, como si alguien lo hubiera desenterrado. Todo a la fuerza. Parecía que buscaban algo, o tal vez intentaban ocultarlo. En ese momento, oí pasos detrás de mí. Mi gayer sobresaltada. Era el señor Amaro, el sepulturero, con la linterna en la mano y el rostro más pálido que la harina. ¿Qué haces aquí, Leandro?, preguntó, intentando disimular su nerviosismo. Soy yo quien pregunta, señor Amaro. ¿Qué hizo con su tumba? Bajó la mirada. Tardó un rato en responder. La enterraron con un viejo medallón de plata. Decían que valía una fortuna. Un hombre de fuera me pagó para que lo sacara. Lo disenté. Pensé que estaba todo muerto y enterrado. Pero desde entonces no he tenido paz. Me acerqué y señalé los huesos esparcidos. Ha estado apareciendo todas las noches. Me ha traído aquí. Quiere justicia. Quiere descansar, señor Amaro. El anciano cayó de rodillas. Le temblaban las manos. Lo pondré todo en su sitio. Rezaré por ella. Solo dime, ¿dónde quiere estar?
Antes de que pudiera responder, una ráfaga de viento sopló por el cementerio en seca. Fuerte levantó polvo y hojas sané, hizo que la puerta se cerrara de golpe en medio del silencio. Escuché su voz una vez más atrás. Bajo el árbol de mulungu miré. Al señor Amaro no necesité decir nada. Él entendió, recogimos los huesos con cuidado. El medallón seguía allí, intacto, brillando tenuemente, y fuimos a la esquina del cementerio, donde había un árbol de mulungu medio caído, pero firme allí. Cavamos juntos, en silencio ni allí. Enterramos de nuevo a Dalgisa, con todo lo que le pertenecían cuando cayó la última palada de tierra. El viento cesó. El aire se volvió ligero, como si algo finalmente se hubiera ido. A la mañana siguiente, volví a pasar por allí en la tumba. Estaba intacta ni su nombre, que antes casi había sido borrado, parecía aún más claro en la lápida, como si, por fin, pudiera ser vista y olvidada en paz desde ese día. Nunca más he vuelto a despertar dentro del cementerio. Nunca he vuelto a oír mi nombre, susurrado de madrugada, pero cada vez que paso por allí, miro hacia atrás, donde el árbol mulungu se mece lentamente con el viento, y recuerdo la lección más importante que me enseñó esta historia. No todos descansan y hay almas que solo encuentran descanso cuando alguien tiene el coraje de escuchar. Y si crees que esta fue la historia más extraña que jamás haya sucedido aquí, espera a ver lo que sigue. No todos los fantasmas aparecen de noche. No todas las almas atrapadas están en un cementerio. En la siguiente historia conocerás un caso aún más aterrador y real, contado por alguien que vivió para contarlo. Pero no todos salieron ilesos. Así que, si te gusta este tipo de historias que te hielan los huesos, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene a continuación les dará escalofríos incluso a quienes no creen en nada. Nos vemos en el próximo video.